sin importar cuán lejos parecen estar tus hijos de los caminos del Señor. Nunca dejes de bañarlos en oración. Nunca sueltes a tus hijos. Nunca. Y aún solteros, desde ya empiecen a declarar, a bendecir. Chicas, pongan la mano en su vientre y bendigan el fruto que Dios les va a dar, porque son una herencia que Dios nos da. Jamás volveré a ese estilo de vida y a las adicciones. Mi carne quería definitivamente, pero fue una decisión en base a la experiencia que tuve. Yo tengo que dar lo mejor de mi vida para servirle. Es por eso que en todo este tiempo de incertidumbre y las transiciones que vivimos a nivel global y los ataques mediáticos, muchos de nosotros nos pudimos mantener de pie y enfocados porque entendemos para qué vivimos. Entre semana era un pastor para ellos y los sábados era el cortador de su césped. Y Dios me enseñó humildad. No cambiaría esa época por nada. Qué lindo, Chris. Me estás diciendo que por tomar esas 100 personas, toda Latinoamérica llegó a escuchar las canciones de Hillsong en español. Ahí con el equipo que teníamos empezamos a traducir. Todo el fruto ministerial que yo veo en mi vida no es por Chris Méndez, es por la vid a la cual Chris Méndez está conectado, que es Hillsong. Hola, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a mi podcast El Corazón de Iván. Gracias a todos ustedes por estar siempre dándole like, compartiendo, suscribiéndose y por todos los comentarios de cada podcast que subimos. Y la intención y el deseo de este podcast es mostrar la parte humana del hombre de Dios que ustedes ven en una plataforma y tener conversaciones que nos dejen una enseñanza, que ministre nuestro corazón y que de una u otra forma podamos inspirarles. Así que pónganse cómodos. Sé que el podcast de este día les va a bendecir muchísimo. Yo la verdad estoy muy emocionado porque tengo la bendición. La Biblia dice que tener amigos es un regalo y para tener amigos hay que mostrarse amigo. Entonces hoy he invitado a mi casa a una persona que quiero muchísimo, que admiro, que respeto y que veo lo que Dios ha hecho en su vida, pero hoy queremos ver al hombre, a ese ser humano que hay detrás de las cámaras, de la tarima y de todo lo que vemos, y es al pastor Chris Méndez, amigo, de la iglesia Hillsong. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, un privilegio poder compartir este tiempo contigo en tu podcast, así que emocionado por esta conversación. Bienvenido a mi casa. Gracias. Bienvenido a mi país. Gracias por venir a bendecir nuestra iglesia. La gente está feliz con la enseñanza del liderazgo y sé que tu paso va a dejar huella y semilla. Y esa semilla dentro de unos años la vamos a ver cosechar. Y lo bonito de la semilla es que adentro lleva más semilla. Entonces es una reproducción que nunca se va a acabar. Gloria a Dios por eso. Es un honor poder estar acá, ver la iglesia y lo que están construyendo como equipo, lo que Dios está haciendo en medio de ustedes es súper inspirador. Y tú lo sabes, cuando vas a un lugar y te invitan, siempre vas para dar lo mejor de lo que Dios ha puesto en tu vida, pero sé que me voy a ir de este viaje habiendo recibido muchísimo más de lo que he dado. Me encantó ver a tu equipo adorando apasionadamente. Soy un apasionado por la adoración. Y esa atmósfera de fe eléctrica que pudimos vivir en la adoración fue muy inspirador para mí. Especialmente cantamos en esa primera reunión de liderazgo una canción que escribió un amigo mío que es Martin Smith. Y una canción antigua, ¿no? Que habla de que en inglés se llama Rain Down. Esa canción que habla que la lluvia va a caer, y hace años que no la canto en inglés, pero cantarla en español anoche, exacto, hizo algo en mí. Esa canción de Delirious, ¿no? Y Martin es un gran amigo, entonces ese momento para mí fue como valió la pena venir a Costa Rica. Wow.
a veces los pequeños detalles de Dios. Totalmente, es un mimo del cielo. Sí. Sí. ¿Y qué íbamos a imaginar nosotros o la banda o los directores que esa canción tenía algo que ver Sí. directamente con algo especial en tu vida? Sí. Chris, háblame un poquito de vos, de Chris Méndez. ¿Cuánto tenías de casado? Un poquito de la historia. Yo, la verdad, amigo, nunca me he sentado a ver tu biografía. Ajá. Y dije, ¿para qué la voy a leer si la voy a tener? Vamos a charlarlo. ¿Verdad? Entonces, un poco tu testimonio, Sí. ¿verdad? No sé cuánta gente lo conocerá. Y comentarles que, Chris, antes de eso tenías un podcast, te escuché. Sí, así es. Contarle así un poco antes de tu historia del podcast para que la gente también lo pueda ver. Dale. Sí, tengo un podcast que hablamos de liderazgo. Se llama Liderazgo sin Censura y es hablar de liderazgo a corazón abierto, sin pelos en la lengua, como decimos en Argentina, de forma directa, donde la meta es poder desafiar nuestros pensamientos acerca de liderazgo, nuestras actitudes como líderes y nuestro espíritu al liderar a personas. Y entonces, Liderazgo sin Censura lo puedes encontrar en todas las plataformas. Muy bien, así que ya saben, les dejo la invitación para que vayan a ver, después de este podcast, vayan a ver claro Liderazgo que sí. sin Censura con Chris Méndez. Este es el plato principal, Liderazgo sin Censura es el postre. Muy bien. Pues disfrúteselo. Así Chris, es. contame un poco de vos, Sí. porque se te ve en un ministerio que ha sido una gran inspiración, Hillsong, aunque pues han pasado sus procesos en los últimos años difíciles, mediáticos. Sí. Hillsong ha sido una inspiración. Creo que las iglesias relevantes de hoy en día, las iglesias que quieren hacer historia, que quieren transformar ciudades, cantan las canciones de Hillsong. O sea, vino a revolucionar la adoración y la alabanza en las nuevas generaciones. Sí. Yo la verdad soy un apasionado por Hillsong en sí, por su estructura, su trabajo, su expansión global que han tenido. Y detrás de todo eso, pues hay toda una estructura, una organización eclesiástica, experiencias, errores, etc. Pero ¿cómo Chris Méndez llega a ser parte, ¿verdad?, de todo esto? Y yo creo que tu historia va a dejar enseñanzas, Sí. porque hay gente allí. Yo un día esto decía, Dios se mete en la vida de una persona para cambiar su historia y escribir Dios su propia historia. Así es. Porque la historia de Dios en la tierra no la escribe con ángeles, la escribe con seres humanos. Sí. Aún con gente mala, Dios la usa para escribir parte de su historia, con un Nabucodonosor, ¿verdad? Con un rey Darío, con un faraón, eran parte de la historia de Dios. Y nosotros vamos a morir, pero Dios seguirá escribiendo su historia. Así es. Yo quisiera, Chris, que esta conversación inspire a esos jóvenes, a esos empresarios, a esos pastores, tal vez el pastor de una iglesia chica, ¿verdad?, que hoy pueda sentir algún tipo de frustración y decir, hey, Dios también puede escribir su historia conmigo. Totalmente. Yo creo que Dios no es el Dios del nombre de un ministerio, sino es el Dios del nombre de aquellas personas que quieren que Él pueda contar con ellos. Y yo imagino que en algún momento de tu historia, tú levantaste la mano y le dijiste, hey, si querés contar conmigo. Y un día esto le decía a un grupo de mis discípulos, de mis pastores, decían, miren, hijos, porque me decían, pastor, ¿cómo Dios te ha bendecido? Y todo, yo les decía, yo creo que Dios a mí me ha dado muchas cosas de las que yo le he pedido, pero también yo creo que yo le he dado a Dios lo que Él me ha pedido. O sea, ha sido como me has dado, gracias Señor, pero también no te he negado. Sí. Y yo creo que la historia, Dios escribe historias con gente que está dispuesta a no negarle a Dios lo que Dios les pida. Entonces quisiéramos escucharte, inspirarnos y aprender, porque hoy estás en ese top espiritual necesario. Dios necesita líderes que inspiren a otros líderes. Sí, sí. Necesita un Moisés, un Josué para esta generación. Así que, contame. No, me encanta lo que estás diciendo porque es así. Dios es el que con
la pluma en su mano escribe una nueva historia, ¿no? Y yo soy de aquellos que tienen una convicción que si en el Antiguo Testamento Dios pudo utilizar a un burro para hablarle a un profeta, Dios puede usar a cualquiera de nosotros para representarlo a Él, sin importar nuestro trasfondo, sin importar la historia de nuestra familia. Y yo llegué a los caminos del Señor durante mi tercer sobredosis. Yo era un adicto, tenía 21 años de edad. Unos 2 o 3 meses antes de esa tercera sobredosis, una amiga de mi hermano y mi cuñada vino a hablar conmigo porque ella había conocido al Señor. Y ella, esa mañana, yo había pasado toda la noche de fiesta y no quería volver a mi casa por mi estado, el estado en el cual yo estaba. Así que yo llamo a mi hermano y le digo, ¿puedo venir a pasar unas horas en tu casa? No estoy bien, no quiero ir a casa para que mamá y papá me vean de esta manera. Y entonces, obviamente, mi hermano me dice, dale, vení, y invitan a esta chica que se llama Mariela, y ella viene a testificarme. Y prácticamente me dice, mira, Chris, yo conocí a un hombre que me liberó de mis adicciones a la heroína y estoy totalmente segura que si él lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. En ese momento yo le pregunté, ¿y cómo se llama este hombre? Y me dijo, su nombre es Jesús. Ahora, yo estaba totalmente ido en mi estado. Por todo lo que consumí la noche anterior y hablamos un poco. Parte de lo que me dijo penetró mi corazón. Perdona, pero ya tú habías escuchado algún momento hablar de Jesús, no era No algo mucho, nuevo. no mucho. Yo fui a un colegio católico en Australia, a un colegio de varones, de curas, un colegio privado, pero nunca había escuchado de que uno puede tener una relación personal con el Señor. Entonces, cuando ella me habla de su experiencia y que comenzó a caminar en una relación con Él, la escuché, pero estaba tan ido en mi mente, pero obviamente una semilla fue sembrada y yo le pedí, porque ella me invitó a hacer la oración de fe con ella, pero le dije, mira, no estoy en el estado para hacer esto, escribímela en un papel. Wow. Y ella me escribe la oración de fe, yo la guardo en mi bolsillo, me voy a mi casa y la guardé en mi mesita de luz. Bueno, pasan 2 o 3 meses, fueron como casi 3 meses, y tengo esta experiencia en una discoteca, en un antro en Sydney, donde paso por mi tercer sobredosis y esta experiencia era muy diferente a las 2 previas que tuve. Y yo sabía que algo estaba muy mal. Había mezclado un montón de cosas y estoy bajando unas escaleras para entrar al baño y me caigo por mi estado. Y entro al baño gateando. Me pongo en el baño y estoy de rodillas, abrazado sobre el inodoro, lo que hoy llamo el trono blanco, que definitivamente no resplandecía con la gloria de Dios. Y recuerdo las palabras de Mariela. Si Él lo pudo hacer por mí, lo puede hacer por vos. Como siempre dice que la palabra no regresa vacía. Totalmente. Esa palabra quedó con vos. Exacto. Y la semilla en el tiempo correcto va a producir el fruto que necesita producir. Ahora, en ese baño, yo estaba como en el baño del medio y en el baño que estaba de al lado habían 2 personas haciendo cosas que no puedo mencionar en este momento. En la mesada del baño había personas consumiendo drogas también y yo en el medio clamando a un Jesús que yo no conocía. Levanté mi mirada al cielo y esas oraciones clásicas, ¿no? O esas conversaciones con Dios clásicas. Lo que hiciste por Mariela, si lo podés hacer por mí, decido creer en vos. Y en ese momento yo escuché una voz audible claramente como te estoy hablando en este momento que me dijo, Chris, ponete de pie y andate a tu casa. Ahora, en ese momento, porque yo no sabía que Dios habla, en ese momento yo pienso, estas drogas son demasiadas buenas. Claro. Estoy escuchando voces. Y escuché por segunda vez las mismas palabras y hoy entiendo que cuando
Uno no entiende lo que está sucediendo, pero Dios quiere captar la atención de tu corazón, siempre te hablará por segunda vez. Cris, esa voz la sentiste aquí, la escuchaste aquí, en la mente. Mira, lo que recuerdo fue en mi mente y acá adentro, pero para mí era como una voz interior audible. Que retumbaba dentro de ti. Literalmente. Y entonces cuando escucho las mismas palabras por segunda vez, yo me apoyo sobre el inodoro y al ponerme de pie, ese feeling de mi sobredosis se va de mi cuerpo. Y yo literalmente salgo de ese baño, subo las escaleras, salgo de ese antro, de esa discoteca, camino hacia mi carro, ni saludé a mis amigos. Entro a mi auto y manejo a mi casa unos 45, 50 minutos. Llego a mi casa, era un domingo de madrugada. Entro a mi habitación y prácticamente me caigo en la cama y duermo hasta las 3 de la tarde. Y cuando me despierto, voy a la cocina de nuestro hogar en Australia y estaba mi mamá en la cocina lavando los platos. Mi mamá se había convertido o vuelto al Señor unas 6 o 8 semanas antes. Y le digo a mi mamá, "Ma, ¿vas a la iglesia hoy?" Y ella, como sorprendida, me mira y me dice, "Sí." Le digo, "¿Puedo ir con vos?" Y sus ojos se llenan de lágrimas porque para ella esa pregunta era un milagro. Claro. Y ella me dice que sí y sale corriendo de la cocina por si yo cambio de pensamiento. Ahora, mi mamá iba a una iglesia latina en Sydney que normalmente sus reuniones eran los sábados por la tarde, pero ese fin de semana tenían un fin de semana especial que hicieron sábado y domingo. Entonces voy a la iglesia con mi mamá ese domingo por la noche. Yo fui en un saco de 3/4 de cuero, todo. Yo pesaba en ese entonces 15 kilos menos de lo que peso ahora por mis adicciones. Era carne y hueso. Entro al lugar y me siento en la última fila con mi mamá. Estaba cabizbajo, escucho al pastor predicar, no recuerdo casi nada de lo que predicó. Lo único que recuerdo es que al final de su mensaje, él hace un llamado diciendo, ¿hay alguien aquí el día de hoy que quiera entregarse su vida a Cristo? Mira, Iván, yo no sabía si levantar la mano o no, entonces yo brinqué en mi asiento y mi respuesta fue correr hacia el frente. Y esa noche le entregué mi vida al Señor y marcó un antes y un después en mi vida. Cris, ¿qué te llevó a meterte en el mundo de las drogas? Mira, una vida sin propósito. Mis padres siempre me dieron todo. Mis padres se fueron de Argentina a Australia buscando un mejor estilo de vida, queriendo entregarle a sus hijos cosas que ellos nunca tuvieron en Argentina creciendo. Y entonces era falta de propósito. Yo a los 20, 21 años de edad, mis padres me regalaron un restaurante. Ellos siempre tuvieron negocios. Me regalaron un restaurante, entonces era un chico joven ganando 6, 7 mil dólares por semana, sin propósito, sin dirección, trabajando a full y diciendo, ok, voy a gastar mi dinero pasándola bien. Te dieron una herencia, pero no formaron como un heredero. Exacto. De la mentalidad que debían tener para administrar la herencia. Entonces yo empecé a salir de fiesta con amigos, pero lo que empecé a hacer para pasarla bien, cuando yo manejaba mi negocio, salía de noche, dormía muy poco, era cosas que yo consumía para mantenerme despierto durante las horas de trabajo, para poder salir toda la noche, de jueves a domingo. Y empecé a depender de estas sustancias. Y de repente, cuando intenté bajar un cambio con el consumo, me di cuenta que no podía, que mi cuerpo dependía de esto. Se chocó dependiente. Y entonces fueron como 2 años a full. 2 años a full de trabajar todo el día, salir de fiesta, de jueves a viernes todas las noches. Y pasé un tiempo que no solamente fue de jueves a viernes, empezó a ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo,
volví a casa muy pocas horas durante el día y entonces fue un hábito que construí en mi vida que llegué al punto donde ya no podía más. Ya no podía más. El cansancio me estaba matando, el consumo me estaba matando. Era visible lo que yo estaba haciendo. Mis padres súper preocupados, no sabiendo cómo tratar conmigo. Y mi mamá se reconcilia con el Señor unos meses antes de esa experiencia. Y lo que no te dije fue esto. Ese domingo de madrugada, cuando yo estoy sobre el inodoro clamándole al Señor, después de esa experiencia, hablando lo que viví con mi mamá me dice que durante la noche, casi al mismo horario, Dios la despierta y ella se arrodilla al lado de su cama clamando por su hijo adicto. Y ese domingo para ella era el 7º día de un ayuno de 7 días por su hijo adicto. Y Dios la responde. Y esa noche voy con ella a la iglesia y el resto es historia. Como la oración de los padres sobre los hijos es una autoridad espiritual por encima de cualquier atadura que Satanás pueda tener sobre la vida de una persona. Totalmente. Yo le decía un día estos a la iglesia, padres, nunca dejen de profetizar sobre sus hijos y nunca se cansen por el estado que ven en ellos. Totalmente. Porque tú eres la autoridad delegada por el cielo para la bendición sobre los hijos. Totalmente. Yo soy el fruto de las oraciones de una madre, de la fe de una madre. Y le diría a cualquier padre que está escuchando este episodio que sin importar cuán lejos parecen estar tus hijos de los caminos del Señor, nunca dejes de creerle a Dios. Nunca dejes de bañarlos en oración. Porque sus oraciones, tarde o temprano, va a producir el fruto que estás creyendo ver. La oración de un padre sobre un hijo es una profecía. Totalmente. Hago un paréntesis en el testimonio tuyo y ahora reía porque tu conversión fue muy parecida a la mía y tiene que ver igual con mi mamá. Y yo me iba, por una depresión que tenía, me iba a lanzar de un puente y escuché la misma voz. Yo, pues, lo que consumía era marihuana y alcohol. Gracias a Dios, no pude entrar en ese mundo más allá. Y escuché la voz. Pero mi mamá fue una mujer que hasta el día de hoy, ella tiene callos en sus rodillas porque ella siempre ha orado a la orilla de su cama por todos nosotros. Cuando yo oigo la voz, vi a mi mamá orando por mí. Y eran las 2 de la mañana de un 25 de diciembre del año 1995. Ese día yo llego a mi casa, duermo y a las 10 de la mañana me levanto y voy donde mi mamá y ella siempre oraba y dejaba la puerta entreabierta. Entonces yo me asomaba por la puerta y estaba orando. Entonces yo me quedé esperando que ella terminara. Cuando ella termina y se pone de pie, le digo, ma, me dice, ella siempre me ha dicho, papito, ¿quieres desayuno? ¿Quieres algo? Ella nunca cogió la Biblia para golpearme ni condenarme, pero siempre me decía, cuando yo llegaba tomado, alcoholizado o drogado, se levantaba en las madrugadas y me ponía la mano y me decía, tú vas a ser un pastor, yo te voy a predicar. Y yo me despertaba y decía, bruja, quítese. Y yo maldecía lo que ella me decía. Pero ella me estaba atando al reino. Y ese día yo le dije, ma, yo quiero cambiar mi vida, ¿qué hago? Y me dice, ven. Y yo recibí a Jesús, Cris, hincado en la cama, en la misma forma como mi mamá oraba por mí. Y ahí hice la oración y cayó el Espíritu Santo sobre mí. Entonces ahora oírte, y creo que este podcast va a darle una guía a todos los que nos miran de que nunca sueltes a tus hijos. Nunca. Y a un soltero, desde ya empiecen a declarar, a bendecir. Chicas, pongan la mano en su vientre y bendigan el fruto que Dios le va a dar, porque son una herencia que Dios nos da. Y tal vez podemos pensar que esa herencia se está perdiendo por las decisiones que los mismos hijos toman. Pero nunca debemos de bajar los brazos, porque hay una madre, en tu caso, en mi caso, o padres, que siempre creyeron a lo que no veían. Es así. Pero tuvieron más fe a lo que creyeron que iban a ver. Totalmente, totalmente. Mi mamá sabía que la única respuesta que yo necesitaba era el Señor. Y entonces ella volvió a los caminos del Señor, la necesidad de ver a su hijo libre
porque mis padres iban a la iglesia cuando estaban en Buenos Aires y eran súper jóvenes, y cuando se mudaron a Australia, como todo inmigrante, se dedicaron al trabajo duro, queriendo proveerle a su familia, y entonces se alejaron del Señor. Siempre tuvieron esa fe personal, pero ella volvió a la iglesia por mi necesidad y empezó a clamar, y aunque ella, porque alguien puede estar escuchando diciendo, pero yo he orado por mis hijos por años, tu mamá oró por meses. El punto es que no dejes de orar. Gracias. No dejes de La orar. fe no es en el tiempo. Son los tiempos de Dios. Gracias. Son los tiempos de Dios y Él tiene el control. Y el testimonio de mi vida a nivel liderazgo, yo siempre digo esto, Dios puede tomar mucho tiempo para hacer algo bien rápido. Claro. Y entonces cuando uno espera en los tiempos de Dios, después Él puede acelerar los procesos. Claro. Y es la historia de mi vida. Claro. Entonces no dejes de creer, no dejes de orar. Y tengo fe de que el testimonio de tu familia será como el testimonio de la nuestra. Así lo creo. Cris, volvamos al día, recibiste a Cristo en esa iglesia. ¿Ocupaste meterte en un proceso de desintoxicación en algún lugar? No. ¿O te secó Dios? Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué pensás vos de esos procesos? ¿Por qué no podemos hacer una doctrina de una experiencia? Sí, ¿verdad? sí, Eso sí. fue tu caso particular. Totalmente. Pero yo soy uno que creo que el poder de Dios es más grande que cualquier programa de adicción, etc. Sí. Pero quisiera preguntarte en tu caso, porque fue así. Pero hay otros que dicen, no, es que yo no puedo y vuelvo a recaer. Sí. ¿Verdad? Y entonces entonces uno dice, bueno, la fe y el carácter, y empiezan esos cuestionamientos. Y uno cuida de no traer juicios sobre alguien, pero hay una verdad de que Dios nos hace libres. Totalmente. Eso. Y para mí, porque no significa que se me fueron los deseos o que dejó de presentarse la tentación, pero yo sabía muy bien lo que sucedió en el baño de esa discoteca. Y entonces yo tomé una decisión, a pesar de los deseos, a pesar de la tentación, de nunca volver atrás. A unas 6 semanas de mi conversión, mis amigos de esa antigua vida me invitan a una fiesta en su casa. Y yo después de 6 semanas de creyente pensé, estoy listo para comerme el mundo, voy a hacer luz en las tinieblas. Y entonces acepté la invitación y fui a la casa de mis amigos. Y cuando golpeo la puerta, mi amigo me recibe y me dice, Cris, vamos a la habitación. Subimos al segundo nivel, vamos a su habitación, y en una mesita un poco más grande que esta había todo tipo de droga que puedas imaginar. Y me dice, vamos, Cris, vamos a pasarla bien juntos. Todo gratis esta noche, lo que quieras. Y fue mi primera vez donde tuve que enfrentar la tentación, pero de manera visible, física, enfrente mío. Y yo tuve que tomar una decisión por primera vez como un cristiano joven. Yo di la media vuelta, ni lo saludé a mi amigo. Bajé por las escaleras, salí por la puerta, entré a mi carro y me fui a mi casa. Y ahí le dije al Señor, jamás volveré a ese estilo de vida y a las adicciones. Y fue una decisión. Sentí el deseo definitivamente. Mi carne quería definitivamente. La tentación golpeaba la puerta de mi corazón definitivamente, pero fue una decisión en base a la experiencia que tuve. Y entonces, aunque fue una liberación instantánea, yo tuve que tomar decisiones continuas y esos deseos estuvieron ahí por un par de meses, hasta que un día me di cuenta que ya no están esos deseos. Ahora, yo he acompañado un montón de personas que han batallado con adicciones en sus procesos, yendo a centros de rehabilitación, pasando por distintos programas. Sé que mi experiencia... Recayendo. Totalmente. Y entendiendo que mi experiencia fue sobrenatural y después tuve que ejecutar la disciplina de decisiones diarias. Y no es así para todos.
Y como dijiste, ¿no? Dios también es un Dios de procesos, pero sí, si Dios te saca de algo, podés acompañar a la gente, animar a la gente, amar a la gente, apoyar a la gente hasta que vean la liberación completa. Porque para mí fue instantánea, para otros es un proceso. Y tenemos que abrazar los procesos. Y como líderes en la iglesia o como iglesia, tenemos que acompañarlos durante ese proceso. Entonces, a nosotros que nos gusta a la hora de enseñar, hacer un bosquejo y marcar 3, 4 puntos. 1, la salvación es una liberación inmediata. O sea, no solo es, y vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, no solo es que mi nombre se escribió en el libro de la vida, sino que Dios me da el poder de liberarme de lo que estoy viviendo en la tierra. Totalmente. Cuando Jesucristo viene a mi corazón. Totalmente. 2, empieza la convicción de lo que yo debo de ser en mi vida. Sí. Después de la decisión de recibir a Jesús, tiene que nacer una convicción de qué quiero yo para mi vida. Totalmente. Luego de ahí vienen las decisiones, Sí. basadas en las convicciones. Sí. Me toca a mí decidir, no a Jesús. Ya Jesús decidió por mí, salvándome. Sí. Ahora yo estoy convencido de qué quiero y ahora tengo que tomar decisiones. En esas decisiones, Chris, está el alejarme de todo aquel estilo de vida, tal vez, no sé si de una manera temporal o permanente, porque yo voy a cambiar de dirección. Así es. Y, ¿verdad? Y aquí entra el cuestionamiento de mis amigos y quién les va a hablar de Jesús. Y yo quiero ser un testimonio para ellos. Que yo creo que llega un tiempo perfecto para eso. Pero, ¿de qué sirve pedirle a Jesús que venga a mi vida, que me dé la autoridad de liberarme de una adicción, del homosexualismo, de la depresión, de todas aquellas cosas Sí. de las cuales queremos ser libres? Porque Sí. al final Jesús no me libera de algo que yo no quiera. Él es un caballero. Pero yo luego tengo que estar convencido de qué quiere Iván y de ahí tomar decisiones. Ahora, el acompañamiento que la iglesia o el líder, porque no sé si a vos te dieron un acompañamiento en esa iglesia pequeña, ¿verdad que decís? Es muy importante, pero al final es mi decisión. Yo siempre le digo a los líderes, cuida de no crear una codependencia de la persona hacia ti. Totalmente. Que primero vaya Jesús antes de que vaya tu WhatsApp. Totalmente. Que primero le pida la fortaleza de Dios antes de decirle, líder, ora por mí porque ya estoy aquí a punto de volver a tomar alcohol. Totalmente. Totalmente. Yo soy de aquellos que cree que el Señor nos libera de manera instantánea. Después es nuestra decisión diaria caminar en esa libertad. Muy bien. Y no volver a la atadura, sino caminar en esa libertad. La palabra dice, el que tiene a Jesús es verdaderamente libre. Y entonces Él declaró en la cruz, consumado es. Nosotros caminamos desde la obra completa de Cristo en la cruz. Y entonces cuando uno dice, mi pasado viene a golpear la puerta de mi vida y es más poderoso que yo, estoy diciendo, no entendés el poder de la cruz. Claro. Estás declarando que la cruz no fue suficiente y la cruz fue más que suficiente. Tu pasado no tiene poder sobre ti, porque entre tu pasado y tu actualidad está una cruz que logró todo lo que tenía que lograr para que nosotros podamos caminar perdonados, en libertad y empoderados por el Espíritu, Claro. viviendo la vida que Dios nos llamó a vivir. Y entonces ahora, ¿tenemos luchas en este mundo caído? Totalmente. Pablo dijo, muchas veces no quiero hacer lo que debo hacer y hago lo que no quiero hacer. Es esa lucha constante, pero ahí es donde tus convicciones y después tus decisiones entran al juego. Y uno tiene que decidir caminar en libertad. Jesús le dijo a la mujer que captaron en el adulterio, si nadie te condena, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. ¿Cómo no peques más? Si todos somos pecadores salvos por la gracia, todos vamos a pecar, nuestras actitudes, lo que sea. Jesús le está diciendo, así yo lo interpreto y cuando lo estudio lo veo de esta manera. No vuelvas al pecado del cual recién te perdoné. No vuelvas a ser prostituta. No vuelvas a eso. Camina ahora en la libertad que te acabo de dar. Claro. Y entonces eso fluye de convicciones correctas. Las convicciones se establecen en nuestras vidas a través de la revelación que tenemos de la palabra y esas convicciones tienen que determinar nuestras decisiones
que va a determinar el camino que emprendemos en la vida. Claro. Y esto requiere madurez espiritual. ¿Cuál es el problema? Lo que yo veo en América Latina. Todos queremos vivir de nuestras experiencias con Dios. Nos encanta más de su presencia, que caiga la gloria, que la nube nos cubra en una experiencia los domingos, pero no vivimos por convicción y decisión de lunes a sábado. Semana, claro. Entonces venimos para una experiencia, para llenar un tanque que está totalmente vacío, en lugar de vivir por convicción y decisión, por la revelación que recibimos de la palabra, y no tener que venir a la iglesia con un tanque vacío, venir a la iglesia con un tanque lleno. Y no venimos simplemente para recibir, venimos para contribuir. Claro. Para mí es otro nivel de madurez espiritual. Claro. Porque en este mundo no somos víctimas, somos más que vencedores. Y muchas veces como cristianos nos victimizamos y queremos que Dios haga todo, pero ya lo hizo todo. Yo mi manera de pensar creo que es normal tener una atadura porque no tengo a Cristo y que es anormal teniendo a Cristo volver esa atadura. Es mi manera de pensar. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque Cristo es la llave que me liberó de la atadura y si yo me vuelvo a atar es porque yo así lo decidí. En la primera vez... Te autoataste. Sí, porque la primera vez yo no tenía a Cristo. Totalmente. ¿Cómo me liberabas? Estoy de acuerdo. Pero ahora ya lo tengo. Sí. Ya no hay nada que justifique el que yo vuelva atrás más que yo mismo quiero. Y aunque mi Señor está ahí conmigo y el Espíritu Santo está conmigo, es mi decisión. Sí. Y yo siempre le digo a la gente, miren, tengas un líder a tu lado que te ayude o el líder te falle, siempre será tu decisión. Sí. Es tu decisión. Y yo quisiera decirle a los que nos miran hoy, tomemos las decisiones de acuerdo a lo que somos en Cristo y no a lo que éramos sin Cristo. Así es. Porque esa es la gran diferencia. Me gusta eso que dices de que el domingo yo vengo a tener una experiencia con Dios. Pero entre semana es cuando yo vivo mi relación con Dios. La experiencia dominical fortalece mi relación, pero no depende mi relación de la experiencia dominical. Totalmente. Y la experiencia dominical es donde celebramos a Dios. Venimos para adorarlo, para levantar en alto su nombre, para agradecerle, para ponerlo en primer lugar el primer día de nuestra semana. Porque lo que pones en primer lugar determina cómo va a fluir lo demás. Claro. Por eso venimos a la iglesia el domingo, el primer día de la semana. Por eso el primer día de la semana traemos nuestro diezmo. Lo ponemos en primer lugar el primer día de la semana con nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestras finanzas, confiando que Él se hará cargo de lo demás. Claro. Pero muchas veces venimos a la iglesia. ¿Pero por qué? Estamos entrando en temas. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces predicamos erróneamente. Le predicamos al domingo de la persona en lugar de predicarle a su miércoles. Claro. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya lo mencionaste. Creamos esa codependencia. Yo necesito del pastor y de lo que él me va a ministrar hoy. Y vivo victimizándome de lunes a sábado y vuelvo gateando a la iglesia, porque hemos creado eso en la iglesia. Pero la palabra no es solamente para el domingo. La palabra es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestro camino cada día de nuestras vidas. Y entonces mi pastor siempre nos enseñó, hey, en nuestra iglesia no le vamos a predicar el domingo de las personas que vienen a congregarse. Vamos a predicarle a su martes, Buenísimo. a su jueves, a su viernes, para que cuando tenga que resolver ese problema con su jefe, con un compañero de trabajo, le hemos enseñado cómo manejar esa situación con los principios del reino, donde no se bajonea, no se deprime, sino que opera con la sabiduría del cielo para resolver y para salir adelante. Claro. Porque la palabra de Dios funciona en cada área de nuestra vida. Pero en la iglesia muchas veces creamos una codependencia. Vengan el domingo, yo te voy a ministrar y van a recibir todo lo que necesitan. Vivan como quieran o vivan como víctimas durante la semana para volver al domingo y acá es donde se te llena el tanque. Claro.
Pero si le predicamos al martes y al jueves de la gente, el tanque nunca se va a vaciar y venimos el domingo para celebrar a Dios. Claro. No significa que no enfrentaremos problemas, pero la fe no es negar el problema, es enfrentar el problema con otra realidad, claro. la realidad del reino, Claro. de las Escrituras. Y cuando te referís para la gente, le quede claro, predicarle al miércoles o al martes, es enseñarles a cómo vivir en lo que tienen que enfrentar diariamente en su vida. Totalmente. El mensaje no solo es por qué voy a la iglesia, sino lo que aprendo en la iglesia para ir a aplicarlo en mi diario vivir. Totalmente. Una vez estaba preparando un mensaje, me dice, Señor, predícale a la gente a la razón. Dale razones para creer en lo que yo digo. Porque cuando la emoción se les acabe en una prueba, Sí. la razón los va a sostener. Sí, totalmente. Me Yo encanta. otra vez que trato de predicar, por ejemplo, me encanta crearle dudas a la gente. Sí. Porque Pedro caminó por las aguas por una duda. Si eres tú, di que yo vaya. Una duda te hace meditar y te seré buen padre. Sí. Seré que estoy tratando bien a mis hijos. Seré que estoy administrando bien las finanzas. Pero cuando tú das una emotividad y Dios te bendice y Dios te prospera y la gente grita amén y salta y da 1000 vueltas, pero cuando esa gasolina se acabó el martes Totalmente. y no tengo razones y la única razón que me sostiene es esperar que llegue el otro domingo para que mi pastor me vuelva a animar, es cuando la iglesia es débil. Sí. Cuando Dios no puede levantar una generación que conquiste en diferentes territorios de la sociedad. Totalmente. Porque son gente débil. Totalmente. Y dejamos de ser luz porque la luz fue una llama y se apagó. Sí. No un aceite que mantiene la llama encendida. Mira, pensamos que muchas veces derramar lágrimas en un altar transforma tu vida. Y vivimos de llamado al altar en llamado al altar para derramar lágrimas. Pero no es derramar lágrimas que transforma tu vida. Es las decisiones que tomas después de esa experiencia. Claro. Porque ¿de qué vale tener una experiencia de Dios y seguís viviendo de la misma manera? Cuando digo viviendo de la misma manera, no estoy hablando volver al mismo pecado, estoy hablando de seguir pensando de la misma manera, viendo la vida de la misma manera, enfrentando los desafíos de la misma manera, porque la palabra renueva nuestra mente, la palabra nos llena de coraje, la palabra cambia nuestra perspectiva. Nuestra fe nos lleva a creer en otra realidad. Yo no vivo conforme a la economía de la Argentina. Estamos en crisis. Yo vivo conforme a la economía del cielo. Yo sirvo a Jehová Shireh, el que me va a proveer todo lo que necesito. Y entonces muchas personas viven derramando lágrimas en el altar con una experiencia. Ahora, para que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, los llamados al altar son necesarios, la impartición, la administración son necesarias, lo hacemos constantemente, pero no podemos dejarlo ahí. Es el inicio. Exacto, tenemos que salir de ahí y decir, ok, yo voy a vivir a otro nivel. Yo voy a elevar mi forma de pensar a la manera que Dios piensa, a mi manera de hablar, a cómo la Biblia me enseña a hablar, a mi manera de tratar a mi prójimo, en cómo la Biblia me enseña a tratar a mi prójimo, o a mi esposa, o a mis hijos, porque la Biblia eleva nuestra manera de vivir. El problema es cuando hacemos del altar el todo. Totalmente. Y no el inicio. Y un ejemplo bíblico, lo que estás diciendo es Ana. Cuando ella va al templo, llora, derrama su alma, y recibe una profecía o una palabra del profeta o del sacerdote y le dice que el Señor te conceda la petición que has hecho. Y dice que ella se fue y ya no estuvo más triste. Fue a comer. Ya no estaba depresiva. Se fue a estar con su marido y aquella noche dio la visita y quedó embarazada. O sea, el milagro de Ana no estuvo por las lágrimas que derramó en la plataforma, sino por la actitud que tuvo después de escuchar la palabra que le dio el hombre de Dios. Totalmente. Entonces nosotros hacemos el llamado, la gente pasa, reciben a Cristo, oramos, les ministramos, les profetizamos, todo lo que Dios ponga en nuestro corazón. La gente cae al suelo, se llena el espíritu, pero de ahí tienen que salir con una mente renovada, con una actitud transformada. Nosotros no podemos cambiar circunstancias, pero sí actitudes. Y la actitud tiene que ver con mi fe. Totalmente. Y Ana cambió su actitud. Ella llegó al templo siendo estéril.
y salió del templo siendo estéril. Sí. Pero su mente ya no era estéril. Sí. Su corazón ya no era estéril. Concibió el milagro ahí primero. De eso trata la iglesia. Totalmente. No, entonces voy a ir el domingo, sé que mi pastor, y aquí es donde nosotros los predicadores tenemos que preparar un mensaje del cielo para la gente, y yo he aprendido que yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que el pueblo necesita, Ajá. no lo que yo quiero enseñar. Ajá. Y cuando uno es un predicador dominical, que cada domingo tienes que preparar un mensaje. Totalmente. Señor, yo en mi oficina digo, Padre, dime qué quieres que el pueblo escuche esta semana. Pero también aprendí, y esto ayuda mucho, que según la visión, de ahí nace tu predicación. Totalmente. Porque cuando tú tienes una visión clara con tu ministerio, o tu iglesia, o la iglesia que Dios te está dando, sabes qué enseñarle a tu pueblo. Totalmente. Ahora ya hay un menú. Sí. Si este restaurante es italiano, ya hay un menú. Sí. Si este restaurante es argentino, ya hay un menú. Si es peruano, hay un menú. Entonces, el menú nace de la visión del restaurante. Cuando tú tienes una visión, de ahí vendrá tu predicación. Ahora hay que preguntarle a Dios qué contenido del menú voy a ofrecer este domingo según lo que el pueblo necesite escuchar o según la visión en la que estés en este momento. Sí. Si estás en construcción, por ejemplo, hay que predicar fe. Sí. Si estás en formación de liderazgo, pues hay que predicar principios que conlleva un liderazgo. Sí. En fin. Entonces, pero cuando tú no tienes eso claro, estás mirando qué buena prédica escuchas para compartirla. ¿Qué lees en un libro? ¿Verdad? O hoy en día, ChatGPT. Peor. Lo fácil es malo. Sí, sí, sí. Amo lo que estás diciendo de la visión, porque yo creo, y es lo que aprendimos en nuestra iglesia a lo largo de 40 años, que la visión marca tus parámetros. Es tu marco. Claro. Y entonces, en base a ese marco, como acabas de decir, y estoy totalmente de acuerdo, que eso determina el menú. ¿Por qué? Porque la visión que Dios te dio para la iglesia que te llamó a construir está determinando tu dirección. Entonces, como pastor y como líder, uno puede predicar de manera direccional para llevar a la congregación hacia donde Dios nos está llevando, preparando corazones, desafiando mentalidades, avivando fe, para que juntos podamos construir lo que Dios nos llamó a construir. Muy bien. Pero muchas personas piensan, pero la visión, eso no puede determinar tu doctrina, no puede determinar tus series de predicación. ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no? Dios le daba dirección continua al pueblo de Israel. Sal de acá y váyanse allá. Salgan de Egipto, tengo tierra prometida. Abraham, deja tu familia y ponete en marcha el lugar que te mostraré. Y siendo el mismo Dios, no lo hacía de la misma forma. Totalmente. Según la visión que él tenía, así lo iba haciendo. Totalmente, pero durante el camino direccionaba sus pasos y cada hombre o mujer de Dios comunicaba al pueblo de Israel conforme a la dirección que Dios le mostraba. Claro. Y entonces, yo siempre digo, no es difícil edificar la iglesia. Nosotros como seres humanos lo complicamos. Lo hacemos más difícil de lo que es. Cris, es tan sencillo Sí. que nosotros lo complicamos. Sí, pero es por nuestra naturaleza pecaminosa. Es por lo que nos toca. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús. Y entonces hay que seguir construyendo, seguir liderando, seguir echándole fe, seguir esforzándose, porque todo vale la pena en el reino de Dios. Bueno, la gente debe estar diciendo, bueno, pero ¿dónde está sigan con el testimonio de Cris que nos tiene aquí? ¿Recibes a Jesús? Sí. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Me involucré de lleno en la iglesia. En esa iglesia En latina. esa iglesia hispana en Sydney, Australia, tenía unas 150 a 200 personas. Una paréntesis, ¿cómo es la iglesia hispana allá en Australia? Muy multicultural, porque todas las naciones de Latinoamérica están representadas, pero hoy en día la inmigración de América Latina se secó en Australia. Ahora los inmigrantes más aceptados son del Medio Oriente, son de Europa. En los 80s y en los 90 muchos argentinos, uruguayos y chilenos inmigraron. Okay. Entonces, la congregación o la iglesia hispana en Australia está envejeciendo.
Entonces, hoy lideramos junto a mi esposa nuestra congregación hispana de Hillsong en Sydney por 7 años, donde teníamos 9 de la mañana en español, 11 de la mañana en inglés. Y muchos de los hijos de padres latinos venían a la reunión en inglés. Claro. Así que... Ya se sentían australianos. Sí, totalmente. Entonces yo me metí de cabeza en esa iglesia por mi conversión sobrenatural. Empecé a servir en las áreas que se necesitaba. Y eso lo traías en tu diseño, porque un restaurante se trata de servicio. Totalmente. Yo crecí detrás de un mostrador. Claro. Desde pequeño estuve sirviendo a la gente. Y entonces yo me metí de lleno en el servicio, en el pequeño grupo de jóvenes que teníamos. O esa iglesia alquilábamos un salón de una escuela. Entonces guardábamos las sillas, limpiábamos el piso, me metí en lo que se necesitaba. Y ahí después un grupo de líderes me empezaron a rodear y como 6 meses después, fue bien rápido, me pidieron en una reunión de jóvenes predicar o, mejor dicho, compartir mi testimonio con unos pensamientos. Y fue mi primera vez y después de un tiempo pasaron cosas en esa iglesia cerró. Esa iglesia cerró y fui a otra iglesia hispana por un tiempito y ahí donde fui a un evento de Joyce Meyer en Sydney. Ella estaba haciendo un evento un sábado a la noche en un centro de conversiones y cuando estábamos en ese evento, por lo que había sucedido en esa primera iglesia, estaba desilusionado un Eso poco. Es lo que te iba a preguntar, que esa parte es buena. ¿Tenías cuánto de convertido cuando se cerró? 1 año. ¿Cómo emocionalmente vino una decepción de un nuevo mundo? Me pegó fuerte. Me pegó fuerte porque pensé, yo vivía estas cosas en el mundo y ahora lo estoy viendo en la iglesia. Eso pasa mucho. ¿Qué onda? Pero volví a mi experiencia que tuve. No, Dios es real. Y los hombres van a fallar. Dios nunca falla. Pero estaba desanimado, no sabía qué camino tomar. Entonces, un amigo que sabía cómo yo me estaba sintiendo me invita a este evento de Joyce Meyer y en ese evento, un sábado a la noche, ella invita a Christine Caine a la plataforma y Christine promociona Hillsong College, el Instituto Bíblico de Hillsong. Y cuando está promocionando Hillsong College, siento el Espíritu Santo decirme, te quiero ahí. Lucy estaba a mi lado. Lucy, en mi primer año de cristiano, yo me casé con Lucy. ¿La conociste? La conocí. Ella estuvo en la noche de mi conversión. La conociste en la iglesia pequeña. Nos conocimos y a los 8 meses, 6 meses nos casamos. Ella me mira y me mira y me dice, Dios me acaba de hablar. Necesitas ir a ese instituto bíblico. Digo, Dios me acaba de hablar a mí, listo. Y entonces 1 año después voy a ese instituto bíblico y el resto es historia. Cuando empecé a estudiar ahí, sentí al Señor decirme, te quiero acá. Nos plantamos en la iglesia y empezamos a servir a full. Y listo, durante mi 3er año del instituto, hice 3 años, el pastor Brian me invitó a formar parte del staff. Cuando te fuiste al instituto, empezaste a congregarte en Hillsong. Sí. Esa segunda iglesia también después de un tiempito dejó de existir. Entonces pasé algunos traumas al comienzo. Claro. Y, ¿Qué te enamoró de Hillsong cuando llegaste? Mira, ya era Brian el pastor en ese momento. Sí. Yo cuando entré, en primer lugar, cuando llegué al predio, un auditorio de 4,000 personas, llegué al estacionamiento y ya había gente dándome la bienvenida, apuntándome en la dirección de la puerta de entrada. Cuando llego a la puerta, había un pastor ahí que me abrazó como si me conocía toda la vida, me dio la bienvenida, me presenta un ujier que me acompaña a una silla y yo estaba como en la sección de arriba, en como un pequeño centro de conversiones, 4,000 personas, bien atrás, y cuando comienza la adoración, yo empiezo a llorar y digo, wow, esto es lo que puede ser una iglesia.
y recordé, Te dio un modelo. me dio un modelo y recordé la historia de Jacob. Cuando está de regreso para encontrarse con Esaú y se acuesta a descansar, acuesta su cabeza sobre una roca, tiene un sueño. Algunos dicen que fue un sueño, otros dicen que fue una visión. Él ve a ángeles ascender y descender, se despierta y dice, wow, cuán asombroso es este lugar. En Génesis 28 creo que es nada menos, o 32, es nada menos que la casa del Señor. Y esa fue mi declaración. Esta es la Wow, casa. esto es lo que puede ser la iglesia. Yo quiero formar parte de esto. Eso fue en diciembre y en febrero comencé el Instituto Bíblico. Y ahí decidimos plantarnos con Lucy. Cris, ¿cuál ha sido las claves de hablemos de ese mover de adoración que te enamoró de Hillsong? Sí, Ya luego te metiste y conociste ya más con sí, profundidad, pero hoy en eso que viste, porque te pregunto esto porque la primera experiencia que una persona tiene cuando llega a la iglesia, después de un servidor como Sí. el que te abrazó Ujú. en el parqueo, yo siempre le Sí, digo sí. a los servidores, la primer cara de la experiencia de fe que le llevamos nosotros Sí. a nuestros servicios, eres tú el servidor. Es el primer sermón que ven. Tu sonrisa, tus zapatos, tu actitud, cómo les ayudas a parquear el carro, cómo les da la bienvenida. Esa es la primera experiencia que tienen con Jesús. Totalmente. Y luego viene la adoración o la expresión Sí. de exaltación a Jesús. Sí, la atmósfera de fe. Lo que llena el templo en ese momento. Hillsong ha sido conocido por eso. ¿Qué nos puedes decir para la gente que nos ve y dice, yo quiero una iglesia así, con esa atmósfera de adoración? Sí, sí, totalmente. Mira, creo que en primer lugar el impacto de nuestra adoración a nivel global es simplemente por la gracia de Dios. No hay ninguna salsa secreta. Okay. Eso es un diseño, traje a la medida del Es cielo. que Dios, es como las iglesias de Macedonia que tuvieron esa gracia para dar de manera tan generosa a pesar de sus circunstancias. Porque Pablo resalta la gracia dada a las iglesias de Macedonia. Claro. Entonces creo que es una gracia que fue puesta sobre nuestra iglesia, pero ver la gente tan entregada, ¿por qué? Porque tuvimos la revelación, y es una revelación continua, de que vivimos por una causa mayor. Y esa causa mayor, que es la causa de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios estableciéndose en la tierra, esa causa mayor te llena de propósito. Ese propósito aviva niveles de pasión que te llevan a entregarlo todo, a vivir en la segunda milla y no simplemente visitarla de vez en cuando. Y nuestra iglesia, esa es la historia de nuestra iglesia, la revelación de la causa. Jesús dijo en Juan capítulo 18, 19, creo que es cuando fue cuestionado por Poncio Pilato, así que eres un rey. Jesús responde, ¿eres tú quien dice que soy un rey? Y después siguen estas palabras que marcó mi vida, porque son palabras que han cultivado nuestra cultura. Él dice, yo para esto nací. Claro. Y en nuestra iglesia hemos tenido una revelación de nuestro para esto nacimos. Nacimos para vivir por una causa mayor. Nacimos para vivir por algo que es muchísimo más grande que nuestra propia vida. No se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, para mí un cristiano que pierde su pasión es un cristiano que no tiene revelación de la causa que marca su vida. Claro. Del poder y la profundidad de la cruz que marca esa causa. Entonces, nuestra adoración es el resultado de esa revelación. Nuestra cultura de liderazgo es el resultado. Nuestra entrega es el resultado. Y es algo que como líderes tenemos que constantemente recordar a las personas. Constantemente. Y mantener eso que para nosotros es importante para nuestra iglesia. Hey, no estamos edificando algo para nosotros, no estamos edificando nuestro reino, hay una causa mayor. Y creo que cuando hay visión
y esa visión está alineada con una causa mayor, es atractivo para la gente y se quiere involucrar. Claro. Ahora, Cris, espero explicarme, pero está bien que es la gracia. Uh-huh. Pero Dios no va a desperdiciar la gracia en gente que no tenga una revelación del para qué se la dio. Totalmente. Entonces sí, está bien, Gilson. Sí, me decís vos, Sí. Dios nos dio esa gracia. Ok, sí, pero Sí, hay sí. una razón del por qué el cielo confió esa gracia. Sí, Y es que es una gente que tiene una revelación del propósito que tienen, del para qué nacieron. total. Y hay Yo que te oigo- responder a esa gracia. Yo te oigo hablar y siento la pasión con que lo decís. Sí, Y es la causa de la gracia. totalmente. Entonces a veces, yo tengo la gracia de Dios, pero ¿qué valor realmente tiene esa gracia del por qué Dios te la dio? Porque se lo dio la de Macedonia. Sí, Porque Dios sabía que iban a estar convencidos que a pesar de su profunda pobreza, literal. iban a dar lo mejor. Sí, Y tal vez la iglesia de Roma estaba rodeada de riqueza, pero no le dio esa gracia, sí, porque no la iban a valorar. Entonces a veces queremos el resultado de la gracia y no la razón del por qué tenemos esa gracia. totalmente. Y sin responder a esa gracia. Porque Dios te puede marcar el territorio y darte una gracia que te muestra, hey, esto es lo que quiero hacer con ustedes, con lo que lo estoy llamando a construir. Pero hay que responder a eso. Hay que responder, hay que entregarse a eso de lleno y vivir una vida de fe apasionada, donde nosotros realmente creemos que hey, podemos cambiar al mundo. Podemos cambiar al mundo porque el poder de la resurrección habita en nosotros. Claro. Yo siempre le digo a los jóvenes en nuestra iglesia, a los líderes en nuestra iglesia, solamente tenemos una vida para vivir. Vale la pena gastarla Claro, para Dios. claro. Por mi experiencia en el baño de esa discoteca, yo siempre digo, si Dios dio lo mejor del cielo para salvarme, yo tengo que dar lo mejor de mi vida para servirle. Es por eso que en todo este tiempo de incertidumbre y las transiciones que vivimos a nivel global por las cosas que tuvimos que enfrentar y ajustar y cambiar y los ataques mediáticos, muchos de nosotros nos pudimos mantener de pie y enfocados porque entendemos para qué vivimos. Entendemos nuestro para qué. Y entonces yo no puedo tirar la toalla en medio de la tormenta porque tengo miles y miles y miles de ojos puestos en mí y como un líder espiritual no tengo el derecho de tirar la toalla porque mi decisión puede afectar a miles de personas. Claro. Entonces vivimos con un para qué bien claro, Claro. bien claro. Y eso los hace confiables para Dios. Yo le decía una vez a la iglesia, Dios nunca nos va a dejar de amar porque Él es amor y ya dio a su Hijo por amor. Pero dejar de confiar en nosotros sí puede dejar de hacerlo porque nosotros debemos de vivir no para que Dios nos ame. No hay nada que yo haga para que Dios me deje de amar, ni hay nada que haga para que Dios me ame más. Pero sí Él puede dejar de confiar Totalmente. o seguir confiando por la convicción y la pasión que hay en nuestro corazón. Cris, ¿en qué momento? Cris es de Christopher, Cristian. de Cristian. Ok. Cris, ¿en qué momento llegas a convertirte en un pastor en Hillsong? Okay. Y se te ungieron como pastor para la iglesia hispana, ¿fue así? ¿O en qué área comenzaste? ¿Y cómo fue ese llamado de Dios para tu vida? Bueno, empiezo con el llamado porque es el orden, ¿no? En mi primer año del Instituto Bíblico, era un miércoles por la mañana donde teníamos nuestra chapel service, una reunión con todos los estudiantes, adoración, una prédica, sea de un maestro del instituto o estudiantes que le daban la oportunidad para predicar. Y estábamos en un momento de adoración apasionada. Yo ya llevaba como 5 o 6 meses en el instituto y yo ya sabía, yo quiero, si el Señor me acepta, servirle por el resto de mi vida. Y era un cristiano relativamente joven en ese entonces y hice una de esas oraciones que yo no sé si era una oración con falta de madurez, pero en adoración levanto mis manos al cielo y digo, Señor, si recibes mi vida, te la entrego. Te quiero servir a tiempo completo por el resto de mi vida y nunca más volver a trabajar en el mundo secular. Esa fue mi oración. ¿Cómo hay que tener cuidado de que Dios se tome en serio todo lo que le decimos? Tienen que tener cuidado, porque muchas veces cuando Dios te bendice y te abre las puertas,
produce cansancio y desgaste, nos quejamos por las cosas por las cuales oramos 2 décadas Y atrás. pues eso fue lo que me pediste. Es ¿De como, qué te quejas? te estás quejando por la respuesta que te Claro. traje. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide. Y entonces fue una de esas oraciones. Ya es donde empecé a sentir como la confirmación de Dios y personas empezaron a soltar palabra sobre mi vida y sobre nuestro futuro, y pastores se me acercaron diciéndome: vos sos un pastor, no necesitas el título para hacerlo, tenés esto sobre tu vida. Y bueno, durante mi segundo año del Instituto Bíblico, casi al final, estaba por entrar en el tercer año, que el tercer año es una pasantía, un internship. Y yo iba a hacer mi internship con una área de la iglesia, y justo me cruzo con el pastor Brian. Y Brian me dice: escuché que vas a hacer el internship con el college en esta área. Y yo le digo: sí. Me dice: no, lo vas a hacer conmigo. Ok, ningún problema, claro que sí. ¡Qué honor! Bueno, a las 2 semanas, él me ve de nuevo y me dice: ¿sabes qué? El año que viene yo voy a estar yendo y viniendo en nuestra iglesia global mucho, voy a estar viajando mucho. En lugar de que hagas tu internship conmigo, quiero que seas un intern pastor, un pastor como internado. Vas a hacer la clase del Instituto Bíblico los miércoles, que en ese entonces el tercer año era un día de clase, 2 días de internado, de la pasantía. Entonces me dice: esos 2 días vas a trabajar como pastor en el área de cuidado pastoral. ¿En la pasantía era la misma para todos o era diferente? En las distintas áreas de la iglesia. Okay. Entonces vos aplicabas para un área y tenías un supervisor, Okay. Vos aplicabas para ese supervisor y vos tenías que tener 3 opciones, y dependiendo de la demanda para cada área, el college te asignaba. Claro. Si no había espacio, te asignaban. Exacto, Brian me pidió, pero después me dijo: yo quiero que trabajes como un pastor en la pasantía. Los 2 días de servicio vas a trabajar en el área de cuidado pastoral y el miércoles las clases. Y yo esos 2 días, nosotros recibimos en las reuniones todos los fines de semana peticiones de oración. Y esas peticiones tienen lugar para que la gente anote su nombre, su número de teléfono, y mi responsabilidad era llamar a esas personas que pedían por enfermedad, por seres queridos que estaban enfermos. Y en base a eso yo iba a visitar y orar por esas personas. Ese fue mi primer año. Después de eso, tomé el cargo, porque yo estaba orando por un montón de gente, tomé el cargo de nuestra reunión de sanidad que hacíamos un jueves por la noche, una vez al mes. Pero en ese tiempo seguías trabajando en lo tuyo o trabajabas en secular. Trabajaba porque los lunes era libre y los sábados. Y entonces yo tenía que trabajar para pagar el alquiler y pagar las cuentas. Claro. Y de vez en cuando, algunas noches entre semana, trabajaba también. Y entonces, con esa pasantía me dieron como una beca. No tuve que pagar los costos del instituto del tercer año, pero trabajaba. Yo cortaba el césped de casas un lunes y un sábado. Y cortaba el césped de mucha gente en la iglesia. Entonces, entre semana era un pastor para ellos y los sábados era el cortador de su césped. Jardinero. Y Dios me enseñó humildad. Muy bien. Me enseñó humildad. No cambiaría esa época por nada. Qué lindo, Chris. Me enseñó lo que es trabajar, y que el título de un pastor no te hace más valioso o no te hace demasiado grande para hacer cualquier tarea. Y así fue mi primer año. Y entonces, después, durante ese primer año, me entregaron el liderazgo de la reunión de sanidad, un jueves al mes. Y esa reunión tenía como 100 a 150 personas promedio. Y mi primera reunión, lo que hice, llamé a todas las personas de las peticiones, uno por uno. Hice cientos de llamadas. Invité a la gente a esa reunión. Y mi primera reunión... Jueves por la noche. Jueves por la noche. Por 2 semanas llamaba todos los días, invitando. Y mi primera reunión a cargo de la reunión de sanidad, los 150 pasó a 600. Y Brian como manda un mensaje: ¿qué pasó en la reunión de sanidad? Y le dijeron: no, pusimos a Chris a cargo. Y entonces ese próximo domingo
En la reunión principal, 2 minutos antes de la reunión, suena mi teléfono y veo que es Brian. Y él me dice, era la reunión principal, 4,000 personas. Me dice, quiero que hables de la ofrenda. ¿Estás bien con tan poco aviso? Sí, le digo. Bajo el teléfono y me temblaban las piernas. Tenía 24 años de edad. Y son oportunidades que jamás hay que dejar pasar. Totalmente. Y él era así. Él veía algo. Ok, vamos a ver lo que hay en él. Y pasé, hice la ofrenda y él vio algo en mí y después, unos meses después, me puso a predicar un sábado a la noche que era una reunión de unas 800 personas. Después no prediqué por un año. ¿Te puso una vez? Una vez. Y yo pensé, hey, la respuesta fue increíble. La rompí. El otro domingo predico. El otro domingo y nunca me dijo por qué no prediqué. Un año después, cuando me pone a predicar un domingo, me dice, ¿cómo pasaste este año después de que predicaste un sábado? Y yo pensé que hizo un buen... sí, me dice, la sacaste del estadio, pero quería probar tu carácter para ver si vas a seguir sirviendo con la misma pasión. Y como vi que no bajaste tu pasión, tu entrega, el estando presente en todo, ahora estás listo. Vio que tu corazón no andaba buscando una Totalmente. posición. Tu corazón lo que quería era servirle a Jesús. Totalmente. Donde Jesús te necesitara. Y ahí empecé a predicar más seguido y después pasé a tomar el cargo de pastor de jóvenes adultos. Ya ahí te habían ungido. Sí, ya en ese proceso me Okay. nombraron pastor, terminó la pasantía, pasé a ser un pastor a tiempo completo, empecé a liderar en distintas áreas. Y después de 1 año y medio, 2 años, había un problema en la congregación hispana, necesitábamos transicionar el liderazgo y yo era el único pastor que hablaba castellano. Entonces yo sabía, no hay otra opción. Esto va a caer sobre nuestros hombros, se lo decía. ¿Eres tú o tú? Exacto, se lo decía a Lucy. Y lo recuerdo, una tarde veo que me llama y yo no contesté el teléfono diciendo hola. Yo contesté el teléfono diciendo sí, iré a Marylands. Marylands era el nombre del campus, el suburbio, Marylands. Iré a Marylands. Y él me dice, ¿y cómo sabes que te estoy llamando para preguntarte si irías? Le digo, no hay otra opción. Soy el único que habla español. Y se ríe. Y me dice, ok, pero necesito que hagas algo. Yo en ese entonces, en el campus principal, lideraba a los jóvenes adultos, una comunidad de como 2,000 personas, 3,000 personas, y lideraba la reunión del domingo a la noche, que era la reunión más grande, unas 4,000 personas. Estaba liderando a unas 6,000-7,000 personas. La congregación hispana tenía 100. Y él me dice, quiero que dejes todas tus responsabilidades en Hills, que es el nombre del campus, y que te enfoques solamente en Maryland. Y yo le dije, eso no es un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás. Estoy yendo de liderar 7,000 personas, 6,000 personas a 100. Y me dice, ¿pensás que es un paso hacia atrás? Me dice, Chris, de esa pequeña habitación vas a impactar un continente entero. Wow. Y cuando él dice eso, yo siento como una explosión en mi alma. Y Dios como amplió mi perspectiva. Digo, esto no se trata de tamaño, de cientos o de miles. Y le dije, dale, lo haremos. Y ahí cuando tomamos el cargo, empezamos con un equipo a traducir nuestras canciones al español, a grabar nuestros primeros álbums en español. Chris, me estás diciendo que por tomar esas 100 personas, toda Latinoamérica llegó a escuchar las canciones de Hillsong en español. Ahí con el equipo que teníamos empezamos a traducir y las canciones empezaron y después nuestro primer domingo tenían 98 personas, nuestro último domingo cuando la entregamos tenía casi unas 500 personas. Wow. ¿Okay? Que para una congregación hispana en Australia es increíble. Tenés en Sydney cientos de miles de latinos. No son millones como en Estados Unidos por la distancia. Y entonces
Y ahí empezamos a predicar, empecé a predicar en español, a mejorar mi idioma, porque mi primer idioma es el inglés. Y entonces aprendimos a liderar, empezamos a construir también la segunda reunión en inglés, establecimos ministerio de jóvenes y fue la preparación para que yo después de 7, 8 años ahí podamos tener la conversación de mudarnos a América Latina. Empecé a viajar. En el continente empezaron a tomar nota de que había un hispano en Hillsong, en Australia. Me empezaron a invitar a distintas partes. Pude conectar con grandes hombres y mujeres de Dios que me empezaron a abrir las puertas en el continente a través de conexiones e invitaciones. Mi primera vez que prediqué en Casa de Dios en Guatemala fue cuando yo ya estaba en Sydney. Y viajé de Sydney. Entonces Dios empezó como a abrir puertas y llegó el momento en el 2014 de esa conversación. ¿Seguís teniendo el sueño de ir a América Latina? Porque fue algo que hablamos a lo largo de 8 años. Le dije que sí, me dijo, en el 2015 te enviamos. Y así fue la preparación, nos mudamos y bueno, el resto es historia. Hay tantos detalles en todo eso. ¿En qué momento empezaste a viajar con la banda? Porque en los conciertos viajabas con ellos. Sí, cuando hacíamos giras por Latinoamérica, yo viajaba con Hillsong In Outer, Hillsong Worship. En muchas ocasiones con el pastor Brian, donde yo le traducía, en otras ocasiones donde él no podía ir, donde yo predicaba. Y entonces, porque en cada gira, en un momento de 15, 20 minutos, en medio de la noche de adoración, teníamos una prédica. Y entonces, cuando iba el pastor Brian, yo le traducía, y eso lo hice con él unas 3 veces y después sin él otras 2 veces que hicimos giras con una de las bandas. Chris, Hillsong es un ministerio que está rodeado de gloria. Y de unos años para acá vino algo mediático, ¿verdad? Que ya estabas vos acá, en Latinoamérica, sí. Cuando se ha dado todo esto. ¿Cómo tu corazón, ¿verdad? Tú, sin entrar en detalles, lo que tú quieras, quiero escuchar a Chris. Sí. ¿Cómo tu corazón enfrenta el escuchar? Porque veo lo que Brian ha sido en tu vida. Uh-huh. Como un padre. No te imagino a vos al otro lado del mundo siendo un paraguas del ministerio, de toda la situación. Porque si yo me pongo en tu lugar, pues de ser algo emocionalmente, no. Porque, a ver si me logro explicar, hay cosas espirituales que tú vas y las resuelves con Dios. Uh-huh. Pero hay cosas emocionales que solo vos las puedes resolver. Ni tu mujer. Es así. Ni tus hijos. Perdóneme, ni Dios. Porque el que lo está sintiendo es uno. Sí, es así. ¿Verdad? Y yo, pues, hoy gracias a Dios te doy el honor y espero que nuestra amistad se fortalezca después de esta visita y escuchar tu corazón. Tú eres un amigo que vale tesoro tener. No por lo que enseñas, sino por quién sos. Pero yo te estoy viendo de lejos y me ponía a meditar en eso emocionalmente, porque hay que sacar la iglesia adelante, pararse en la plataforma y predicar, ¿verdad? ¿Cómo blindaste? ¿Cómo Chris pasó ese desierto? Porque sí, al también ser muy conocido aquí en esas mismas plataformas que de repente te abrieron, luego se te podían volver en tu contra. Sí, sí. Algunas sí, otras no. Uno descubre en momentos como ese quiénes son tus verdaderos amigos. Claro. ¿Quién estaba cerca por lo que tu plataforma les podía ofrecer? Pero cuando la plataforma estaba un poco embarrada, te das cuenta quién verdaderamente es un amigo. Mira, lo que estás hablando de lo emocional y eso fue puertas para adentro. Junto a mi esposa pasamos muchas noches, los dos llorando, juntos, abrazados, desahogándonos el uno con el otro,
Porque todos mis amigos dentro de nuestra iglesia global estaban pasando por lo mismo. Claro. Entonces, sí hablábamos, pero también hasta cierto punto, porque estábamos pasando por lo mismo. Entonces, algunas voces externas, amigos, como el pastor Cash, que fue de gran ayuda, un gran apoyo, como otros amigos que tengo alrededor del mundo y fueron un apoyo, pero nosotros teníamos que tomar la decisión de... Porque nuestra iglesia en América Latina no fue tan afectada por distancia e idioma. Claro. Pero nosotros a nivel personal, sí, porque salimos de Australia. Estamos hablando de casi 2 décadas. Y por tu relación. Relación, cercanía, ser un hijo de la casa, claro. Un hijo espiritual de Brian. Pero decidimos con Lucy, entendimos que el liderazgo en el reino tiene que seguir adelante. Pero detrás del telón, tratar con lo que teníamos que tratar para no traer mi dolor a mi liderazgo o a la plataforma. Porque al final, tu liderazgo se identificaba contigo. Totalmente, sí. El que totalmente. estaba afectado eras tú, con que te identificabas con otro liderazgo. Sí. Pero tu liderazgo es con mi pastor. Sí, totalmente. Y había ciertas cosas que teníamos que verbalizar definitivamente, porque siempre lideramos de tal manera que apuntaba a la imagen más grande de nuestra iglesia, definitivamente. Y entonces tomamos esa decisión de puertas para adentro, vamos a tratar con lo que tenemos que tratar, desahogarnos entre nos y hablando con ciertas personas también, pero seguir liderando la iglesia. Pero sí entendí, porque obvio, por los medios era todo... todo estaba sobre la mesa, se trataba de manera pública, eso no es fácil para nadie. Y también la narrativa mediática, claro. Uno que conoce un poco de los medios, el 90% era incorrecto y el 10% sí era correcto. Y entonces decidimos no responderle a lo incorrecto porque tarde o temprano lo correcto iba a salir a la luz. Claro. Y entonces había cosas que teníamos que verbalizar y hablar de vez en cuando, pero no de manera de defensa. Pero sí aprendimos que en un tiempos de crisis, la iglesia no necesita visión, necesita administración. Y tuve que aprender a bajar un cambio. Porque la visión está nublada. Sí, totalmente. Hay un poco nublada la visión totalmente. De lo que está pasando. Vamos a enfocarnos en administrar totalmente. Lo que podemos controlar ahorita. Y a traer salud y sanidad donde es necesario para que en el momento correcto, y tampoco para mí a nivel continental, porque formo parte de algo global, bajar un cambio para que a nivel global todos estemos alineados. Eso tardó 3 años. Sí, porque podía desengancharte de totalmente. Lo global y tú sentirte bien. Pero ahí mismo estabas tú desligándote y dañando totalmente. La organización. Y eso para mí sería una deshonra. ¡Claro! Y entonces era aprender estas cosas, ¿no? Y gracias a Dios hoy estamos alineados, operando, si puedo utilizar este término, con la misma velocidad y te das cuenta que lo que pareció ser mucho tiempo no era nada, pero era necesario. Y hemos entrado al 2025 con una fe para seguir tomando territorio. Por eso anunciamos una nueva iglesia en Colombia, porque tenemos visión para sacudir naciones, para expansión. Y entonces a nivel global estamos celebrando lo que vamos a hacer en el continente. Y entonces fue todo un proceso, pero sí, lo personal, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Fue un proceso detrás de puertas cerradas, junto a mi esposa, hablando con personas cercanas, voces en las cuales confiábamos, decidimos escuchar y después bajarle el volumen a todas las voces incorrectas, sea lo mediático, sea las críticas dentro de la iglesia, no estoy hablando simplemente nuestra iglesia, sino la iglesia. Es muy curioso como muchas veces cristianos prefieren verte fracasar que levantarte y seguir adelante. Ahora, Cris, en ese proceso hubo muerte en tu corazón. Totalmente. Porque tuviste
que renunciara a quien era tu pastor, no por tu decisión. Ujú. En las dos anteriores situaciones que me contaste de la iglesia, pues las iglesias cerraron pero ahora era continuar en el mismo ministerio, Sí. pero no dejar de amar a la persona, Ujú. pero sí dejar de amar la posición que esa persona tenía en tu vida como tu pastor, Sí. no por tu decisión, porque cuando alguien se va de una iglesia es su decisión, ya no quiero este pastor, ahora quiero, pero en tu caso era sí una iglesia, pero por factores externos a vos, eso conllevó muerte Totalmente. de una persona que yo escuchándote ha sido o fue demasiado relevante en tu ministerio, y ahí es donde Dios nos enseña que lo personal no puede mezclarse con lo ministerial en algún momento, y no puedo empoderar lo personal, sino dejar que fluya lo ministerial, aunque vaya en contra de lo personal. Totalmente. Y eso es tan clave lo que acabas de decir, porque para nosotros eso fue una revelación. Dios nos plantó en esta iglesia, no por un hombre y no por decisión propia, por una decisión del cielo. Yo tengo una revelación, para algunos va a sonar como herejía, ¿ok? Pero una revelación ministerial de un pasaje muy conocido en Juan capítulo 15. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si no están conectados a mí, no van a producir fruto. Ahora sabemos que Él es la vida, es nuestra vida espiritual. Tenemos que mantenernos conectados a Él. De una manera u otra vamos a pasar por dolor. O nos va a cortar o nos va a podar. Nos va a doler. La poda produce mejor fruto. Si no nos mantenemos conectados a la vid, vamos a ser cortados. Sabemos lo que eso significa. Pero a nivel ministerial, Dios me mostró casi 20 años atrás, a nivel ministerial, que Hillsong es mi vid y yo soy un pámpano. Qué belleza. En América Latina soy una Qué extensión, belleza, Cris, qué belleza. soy una extensión de nuestra visión que nació en Australia. Todo el fruto ministerial que yo veo en mi vida no es por Chris Méndez, es por la vid a la cual Chris Méndez está conectado, que es Hillsong. Claro. Yo no sé si me sacas de Hillsong, si veré lo mismo, porque es la vida a la cual Dios me conectó, el lugar en el cual Dios me plantó. Entonces, en estos últimos 3 años, a mí se me ofrecieron congregaciones hispanas en Estados Unidos. Un montón de personas me dijeron, ¿por qué no volvés a Australia y comenzás algo diferente? ¿O por qué no te desconectás de Hillsong en América Latina? Ya sos conocido, ¿por qué no comenzás algo propio? Y mi respuesta siempre ha sido, yo no sé si daría el mismo nivel de fruto porque sé a dónde o a qué Dios me conectó. La plataforma que Dios me dio no es por quien yo soy, es por la extensión de la plataforma a la cual Él me conectó. Y entonces, en estos tiempos de dolor, de transición, de tener que morir a ciertas cosas, como acabas de decir, no por decisión propia, yo volví a esa revelación. Acá es donde Dios me plantó. Claro. Y hasta que Dios me diga que me mueva, que considero que nunca me lo va a decir, que voy a morir en Hillsong, acá estoy. Tiempos malos y tiempos buenos. Tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Tiempos de influencia, tiempos de dolor. Acá me plantó. Soy un pámpano de una vid ministerial llamada Hillsong, y el fruto de mi vida no va a reflejar el pámpano, la rama que soy. Va a reflejar la visión a la cual pertenezco. Yo lo creo, lo que decís con todo mi corazón, el significado que le das a la parábola. Porque en el contexto sabemos que la vida es Jesús, pero tú le das el significado a la parábola de que la vida es el ministerio. Y yo lo creo porque hay ministerios, hay personas para ministerios y ministerios para personas. Totalmente. Y uno sabe que sin ese ministerio, esta persona jamás hubiera podido llegar a ser lo que es. Y en el momento en que te cortas, va a desaparecer eso que sos. Sí. No sabemos si va a ser mejor o peor.
pero va a desaparecer. Sí. O sea, en el momento que se corta, ya no serás eso. Sí. Y el problema es cuando el corte no lo hace Dios. Cuando Ese la es el poda problema. no lo hace Dios. Totalmente. Y ese es el terror siempre en mi corazón. Yo un día le decía a mi pastor, yo le decía, pastor, el día que tú faltes, yo sigo siendo parte de casa de Dios. Si es que yo falto primero. Porque mi corazón no solo tiene que ver con mi pastor, sino con el ministerio Totalmente. que él ha desarrollado, que es lo que vos decís. Yo no solo veo a mi pastor, sino yo veo casa de Dios. Sí. Y mi esencia y mi corazón está ligado allí. Entonces, yo no me veo desligado del ministerio porque sé que Dios me unió a eso. Y lo que hoy somos tiene que ver con eso. Cuando uno lo entiende, lo que es lealtad y fidelidad es natural. Y No es obligado, Totalmente. no tienes que, tengo que ir porque si no el pastor, no, es que esa es mi naturaleza, Sí. es mi diseño. Y no es solamente fidelidad y lealtad al hombre, sino al llamado, Claro, sino al lugar donde Dios te plantó. a la esencia pura de lo que tiene que ver contigo. Exacto, porque esto no es como una carrera secular, donde uno recibe una mejor oferta y abandona todo, porque a mí me dieron ofertas donde Argentina está en crisis, yo gano en pesos argentinos, me ofrecieron cosas en dólares, aún estando en Hillsong, distintas organizaciones, tengo que tener cuidado, siendo universidades cristianas para enseñar, X. donde me dicen, te pagamos en dólares si enseñas algunos cursos, pero tenemos un instituto bíblico. Yo voy a edificar lo que forma parte de nuestra casa. No, pero te vamos a pagar X cantidad. Esto no se trata de dinero. Se trata de donde mi corazón está conectado. Y un día yo sueño con Hillsong College en América Latina. Entonces, no me voy a dar a edificar, si puedo utilizar este término, sé que me lo vas a entender, algunas personas quizá no lo van a entender. No voy a edificar lo tuyo cuando un día Dios nos está llamando a edificar esto que forma parte de nuestra visión. Claro. No me importa. Que es tu esencia pura. Es mi esencia, no me importa cuán grande sea la oferta. Claro. Entonces, es lealtad y fidelidad no solamente a un hombre, sino a la organización en la cual Dios te llamó, en la cual Dios te plantó, y esa visión que está alineada con una causa mayor, que es el motor de pasión en la vida. Ronnie Oliveira un día dijo, hablando de la parábola de las 5 vírgenes que a la medianoche se quedaron sin aceite y ellas se fueron a comprar. Y dijo, ¿sabes por qué fueron a comprar a la medianoche? Porque había gente a la medianoche vendiendo aceite. Y dijo eso, hoy hay ministerios que venden aceite y compran aceite. Sí. Y lo que acabas de mencionar era, quiero tu aceite, ¿cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale el aceite que tú tienes? Pero ese aceite que Dios te dio tiene un diseño del por qué Dios te lo dio. Totalmente. No es para venderlo. Y cuando nosotros no valoramos esa gracia que Dios nos da, terminamos canjeándola, prostituyéndola. Totalmente. Por otro Dios que al final es el dinero, que es el Dios de este mundo. Sí. Cris, hoy en día, como para ir entrando en la recta final, ¿cómo te sentís? Bromeábamos de que ambos tuvimos que ir al altar a entregar a nuestras hijas y estamos en ese duelo de padres que al final es recibir hijos, ¿verdad? Sí. Pero hay de ligarse. ¿Cómo te sentís hoy en día y hacia dónde, qué viene, qué proyectás los próximos años? ¿Qué ha hablado Dios en tu corazón con respecto a Hillsong? No sé si llamar Latinoamérica o América, porque no sé dónde, cómo Dios te tiene. Y también te hablaba de alguna resistencia, ¿verdad? Que existe cuando se implanta una Hillsong en un lugar, ¿verdad? Ese celo que existe, normal, que a veces mal manejado, opera la carne y no el celo de Dios, ¿verdad? Sí. Pero contame un poco de dónde estás visionando. Mira, soy un plantador de iglesias. Tengo ese espíritu de pionero. Hasta el día que el Señor regrese o me lleve, quiero seguir haciendo eso. Nosotros nos mudamos al continente en el 2015 con una meta inicial
de 10 iglesias en 10 naciones en 10 años. La pandemia me enseñó que lo de 10 años era una estupidez. Era nuestro tiempo, no el tiempo que Dios había indicado. Y la pandemia me llevó a reflexionar sobre, no estoy compitiendo con nadie. Así que en este momento estamos por comenzar en Barranquilla, será la 6ª iglesia en una 5ª nación. Sigo con esa meta de 10 iglesias en 10 naciones. Siento que hace un año atrás, a través de la administración de alguien en Chile, que Dios a través de este hombre de Dios me preguntó públicamente y solamente Dios sabía y este hombre quizá podía saber lo que significaba, porque públicamente me pregunta, ¿me darías 10 más? Wow. Y eso me voló la cabeza. Y entonces yo estoy como intentando discernir si son 10 años más, porque yo siempre he dicho que tengo 47, a los 60 me encantaría ya haber transicionado, empezar el proceso de transición cuando cumplo 50. Entonces estos próximos 3 años para mí son años de preparación para esa década, que al terminar esa década quiero transicionar. Entonces estoy intentando, si fueron 10 iglesias más, 10 años más, pero sí quiero llegar a las 10 en 10. Pero siento este llamado de lo que sucedió en esa noche en Santiago, en la iglesia de un amigo en común de Isra Chaparro. ¿Me darías 10 más? Entonces estoy en ese proceso. Sí vamos a seguir plantando iglesias para eso, seguir levantando a líderes, posicionando a líderes, enviando a líderes. Definitivamente. ¿Dónde te ves transicionando a esos 60 que hablas? Qué buena pregunta. Sería a nivel continental, quizá cambiar el modelo donde ahora con Lucy somos pastores a nivel continental y en cada ciudad tenemos pastores de campus y quizá, y esto depende mucho de lo que mi pastor también ve, si es a los 60 ya no tener alguien liderando a nivel continental, sino que cada pastor en cada nación tome esa nación y yo pastoree a los pastores, pero cada iglesia es autónoma. Estoy abierto para lo que Dios muestre. Lo hermoso de que la visión sea más grande que tu propia vida es que no tenemos idea hacia dónde nos va a llevar Dios por el tamaño de la visión. Totalmente. Entonces, abierto a la dirección de Dios, pero sí con ese sentir que a los 60 ya quiero haber transicionado y entrar a otra etapa de liderazgo. Y quizás sea pastoreando a todos los pastores que hemos implementado, pero cada uno está a cargo de esa iglesia de forma individual y no bajo de una visión continental. Pasar de los miles a los cientos que pastorean millones. Totalmente, totalmente. Qué hermoso, Cris. Yo siempre dije, 10 iglesias en 10 países, en 10 años, 1 millón de almas para Cristo. Qué belleza. Entonces veremos lo que Dios hace. Estamos abiertos, pero sí es ese... No me gusta a mí utilizar este término. Yo creo que otros tienen que decir esto de uno, pero con ese liderazgo y unción apostólica, Claro. de poder levantar, enviar, posicionar a líderes y estar ahí para guiar y enfocarnos en la próxima generación. Cris, un mensaje final a los amigos que ven este podcast. ¿Qué quisieras dejarles en tu corazón de todo lo que hemos hablado? ¿Puedo pasar horas? Sí, yo también. Porque es tan rico el contenido cuando estamos convencidos de a qué nacimos, a qué nos llamó Dios. Totalmente. Y escuchándote anoche, en la primera reunión donde predicaste, le dije a mi pastor de jóvenes, Juan, que me está acompañando en este viaje, es de los nuestros, el mismo ADN, misma forma de ver las cosas, misma manera de predicar y empoderar al creyente, a vivir el evangelio. Y por eso podríamos pasar horas hablando de iglesia, ¿no? Yo le diría a los oyentes de tu podcast que crean en Dios a lo grande. No limitemos a Dios con nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer.
No limitemos a Dios al nivel de la ciudad o el pueblo o la nación en la cual vivimos. Cada nación tiene su mentalidad. Nosotros vivimos con una mentalidad de reino. Y entonces, soy de aquellos que cree Efesios 3:20, que nos dice, Él puede hacer. Sí. Él, pero también creo que no solamente puede, sino que también quiere. Sí. Él puede hacer muchísimo más de lo que podamos pensar, pedir o imaginar. Soy de aquellos que cree que al final de nuestra imaginación es recién cuando Dios comienza. Entonces, ¿qué estás imaginando? Será más grande que eso. Será más grande. Muy Y a la bien. próxima generación, a soñar a lo grande, porque Dios puede, Dios puede. Como lo dije al comienzo y para terminar a donde comenzamos, soy de aquellos que cree que si Dios pudo utilizar a un burro para hablarle a un profeta, Dios puede utilizar a cualquier persona que está escuchando este podcast. Wow. No limites a Dios con tu fe o con tu forma de pensar. Dale rienda libre a Dios en tu vida y serás sorprendido. Amigo, te bendigo con todo mi corazón. Gracias, amigo. Gracias por venir a mi igualmente. casa, por venir a mi país, a nuestro ministerio. Te quiero muchísimo. Igualmente. Te aprecio. Siempre te he admirado, pero después de esta visita, de esta conversación, aquí tienes un amigo para servirte. Amén. Igualmente. Y sé que juntos vamos a construir historias con Dios y con miles de gentes que van a marcar las siguientes generaciones hasta que Cristo venga por la iglesia. Amén. Estoy seguro de eso y gracias por tu tiempo. A todos los amigos, gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Yo la verdad me la disfruté. Compártala, saque enseñanzas, cuéntele a sus amigos. Si algo aprendiste, enséñalo a otros. Sé que Dios te habló muchísimo. Dale siempre ahí seguir a nuestro canal, @IvánVindas, la campanita para que te lleguen ahí siempre los videos y los comentarios que siempre estamos leyéndolos y también orando por sus peticiones. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo del Corazón de Iván. Chao.